Pero me vais a permitir que ejemplifique el cumplimiento socialista en la reforma laboral, alcanzada hace muy pocas semanas entre los sindicatos y los empresarios. Un acuerdo logrado entre agentes sociales y entre el Gobierno y los agentes sociales. Un acuerdo que representa a la amplia mayoría, por tanto, de españoles y españolas, muy por encima de sus ideologías. Un acuerdo que sitúa en el centro, en el corazón de nuestro modelo laboral, como ocurre en otras partes de Europa, la negociación colectiva y, por tanto, el diálogo y el acuerdo entre empresarios y trabajadores. Y, sobre todo, la dignificación de las condiciones laborales. El acuerdo entre sindicatos y empresarios es un acuerdo que yo calificaría de país. Es un buen acuerdo para España, para su crecimiento económico, para la creación de empleo. Y por eso desde aquí pido formalmente el apoyo de todos los grupos parlamentarios a la convalidación de la reforma laboral. Mirad, cada grupo tendrá alguna objeción, es evidente, es un acuerdo, por eso hay objeciones. Las tiene la patronal, también las tienen los sindicatos y también las tiene el Gobierno. Pero no habrá un acuerdo, no hay un acuerdo si todos y cada uno de nosotros no cedemos en algo. ¿Lo otro cómo se llama? Lo otro se llama imposición, y de eso ya tuvimos mucho durante los 8 años de gobierno del Partido Popular con esa contrarreforma que ahora queremos corregir. Por eso me gustaría pedir al Partido Socialista, a todos y cada uno de los militantes del Partido Socialista, que nos volquemos estas próximas semanas en defender y en explicar el acuerdo de la reforma laboral. En todos los pueblos, en todas las ciudades de nuestro país, defendamos el acuerdo entre empresarios y sindicatos y el acuerdo entre agentes sociales y Gobierno. Reclamemos a todas las fuerzas políticas, también y especialmente a la oposición, que voten sí a un acuerdo bueno en sí mismo y bueno para España. Porque la pregunta que tendríamos que hacernos, en cambio, y al contrario, si no ocurriera, es qué intereses defiende la oposición si se resiste a defender los intereses de los empresarios y también se resiste a defender los intereses de los trabajadores. ¿Qué intereses defiende? ¿Qué pone por encima de los intereses de España? Pedimos, por tanto, a todas las fuerzas políticas que se sumen al acuerdo, que arrimen esta vez el hombro. Porque hay argumentos, hay razones de sobra para defender este acuerdo entre los agentes sociales y el Gobierno de España. En primer lugar, esta es una reforma laboral, compañeros y compañeras, ambiciosa, que nos va a permitir abordar y atajar dos de los principales males de nuestro mercado de trabajo, que sufren muchos compatriotas. El primero se llama la precariedad y el segundo se llama el alto desempleo en comparación con otros países que sufre nuestro país. A partir de ahora, ¿qué vamos a hacer con esta reforma? Pues se va a penalizar la contratación de baja duración, se va a incentivar la contratación indefinida. Solamente un dato para que seamos conscientes de la precariedad que sufren muchos trabajadores y trabajadoras en nuestro país. Hasta ahora, un tercio de las relaciones laborales dura 5 días o menos. 5 días o menos, un tercio de las relaciones laborales en nuestro país. Mayor precariedad es imposible. Por tanto, hay razones, argumentos para defender este acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales. En segundo lugar, porque perfeccionamos los ERTEs, que ha sido una de las grandes palancas, de los grandes descubrimientos en esta gestión de la crisis del COVID-19 desde el punto de vista social y económico. Los vamos a convertir en unos ERTEs estructurales, lo vamos a llamar mecanismo red, y van a ser la alternativa al despido como forma de flexibilidad interna de nuestras empresas, al tiempo que vamos a garantizar la formación y la estabilidad de nuestros trabajadores y trabajadoras. En tercer lugar, un argumento importante para defender este acuerdo entre los agentes sociales y el Gobierno es que vamos a impulsar los contratos de formación, que es una de las grandes tareas pendientes en nuestro mercado laboral. Vamos a poner fin a la subcontratación como forma de precarización que abrió las puertas precisamente la contrarreforma del Partido Popular de la década de 2010. Y lo más importante, recuperamos la negociación colectiva situándola en el corazón del nuevo modelo de las relaciones laborales, tal y como ocurre con los países más avanzados de Europa. Y hablando de Europa, la cuarta razón, el cuarto argumento, es que esta reforma laboral responde a las exigencias
que reiteradamente Europa nos ha venido subrayando a España, de reducir la temporalidad, de potenciar la contratación indefinida, de usar mecanismos de flexibilidad interna en lugar del despido y de mejorar la formación de nuestros trabajadores a lo largo de la vida y de reducir el desajuste entre la oferta y la demanda de trabajo. Y finalmente, el último argumento que me gustaría compartir con todos vosotros y vosotras, compañeros, es que esta es una buena reforma porque es una reforma acordada entre trabajadores y empresarios. Y las políticas más estables, las políticas más inclusivas, las que incorporan las realidades de una compleja relación laboral o relaciones laborales como tiene nuestra economía, son las que se basan en amplios consensos, como es precisamente este. Todas estas razones prueban que estamos ante una buena reforma para que España crezca en economía y en empleo. Y por eso quiero volver a reivindicar el sentido de Estado que están mostrando los agentes sociales a lo largo de esta crisis, tanto los sindicatos como los empresarios. Compañeros y compañeras, el Partido Socialista defiende el acuerdo social entre trabajadores y empresarios, porque además esta reforma laboral es una pieza clave para lograr con éxito, yo creo que el principal objetivo que tenemos del país para el próximo, o mejor dicho, para este año, el año 2022, y es que España crezca más y haya más acuerdos. Mirad, hablando de acuerdos, echemos la vista atrás de estos 2 últimos años. A lo largo de estos 2 años hemos acordado con todos aquellos partidos políticos y agentes sociales que han querido arrimar el hombro, con la comunidad educativa o con los agentes sociales, para aprobar una nueva ley educativa y también una nueva ley de formación profesional, o la reforma laboral o la reforma de pensiones, con los partidos políticos, hasta 15 diferentes formaciones políticas, para aprobar 2 presupuestos generales en tiempo y forma, algo que no ocurría desde el año 2014 en nuestro país y que son tan importantes para consolidar la recuperación económica en España en estos tiempos. Con los diferentes gobiernos europeos, de todo signo político, liberales, conservadores, socialdemócratas, hemos pactado para la creación de unos fondos europeos que nos van a permitir dar una respuesta positiva a las 2 grandes revoluciones en las que está inmersa la humanidad, que es la transición ecológica y energética y también la transformación digital. Y también hay que reconocerlo. Hemos aprobado y hemos acordado con la oposición, en cuanto ellos han levantado el bloqueo a la renovación de instituciones tan importantes para el funcionamiento de nuestra democracia, como es el Tribunal Constitucional, como es el Defensor del Pueblo, como es la Agencia de Protección de Datos o como es el Tribunal de Cuentas. Quien ha querido echar una mano ha encontrado siempre la mano tendida del Gobierno de España. Y seguimos con la mano tendida. Fijaros, no deja de ser curioso que en estos meses de legislatura mucho se ha criticado por parte de la derecha y la ultraderecha el haber aprobado este o aquel avance con este o aquel grupo parlamentario en las Cortes Generales. Pero lo extraño no es que este o aquel partido político haya votado a favor de la revalorización de las pensiones, de la ley de eutanasia o la subida del salario mínimo interprofesional, por citar solo esos ejemplos. Lo raro, lo extravagante, lo que está esperando una explicación es por qué en la España de 2022 hay partidos políticos que votan en contra de la revalorización de las pensiones, partidos políticos que votan en contra de la ley de eutanasia, partidos políticos que votan en contra de la subida del salario mínimo interprofesional. ¿Cómo se explica ese voto? Que en España, en la España de 2022, en medio de la peor crisis vivida por la humanidad en estos últimos 100 años, haya partidos políticos que no apoyan ni a empresarios ni a trabajadores. ¿A quién defienden esos partidos políticos? España soporta una oposición, compañeros y compañeras, que vota, fijaros, en contra de reformar el artículo 49 de la Constitución para quitar el término disminuido a las personas con distintas capacidades. Va a votar en contra de la primera ley de vivienda de nuestra democracia sin tan siquiera haberla leído. Va a votar en contra de una reforma laboral acordada entre sindicatos y empresarios.